Rock and roll. Federico Robles, alias el Flogger, alias el Loco. ¿Qué hace, hermano? Tengo más apodo que... todo bien, acá andamos. Hermano, muchas gracias por venir. Eh, Nos conocemos de hace muchos años, hermano. Yo empecé a jugar el béisbol a los 11, tengo 27, así que supongo que por esos años nos habremos conocido hace 16. Y bueno, sos más grande que yo. Siempre he tenido como ese ver cómo ibas creciendo y nada, ver si algún día podemos jugar juntos. Gracias a Dios tocó jugar juntos y vos seguiste claramente. Nuestras carreras de béisbol fueron completamente distintas. Yo dejé jugar de joven y vos estás jugando profesional afuera. Antes de entrar en todo eso, de que sos jugador de la selección argentina mayor, de que has salido campeón con la selección argentina mayor y de que estás jugando profesional afuera, me interesa llevarlo al principio de la historia, ¿sí? Contame cómo fueron tus inicios en el béisbol, siendo que es un deporte tan nicho, tan poco conocido, y cada vez que decís, che, yo juego al béisbol, ¿hay béisbol en Córdoba? ¿Hay béisbol en Argentina? Así que, ¿cómo fue tus comienzos en el béisbol? Bueno, mira, es como decir, vos, el béisbol acá no es tan conocido. Yo empecé de casualidad, se podría decir. Mi tío era el entrenador de ahí del Club Dolphins, seguramente ha estado en los inicios. Y nada, me llevaron, como era mi tío, me llevaron a probar desde muy chiquito. Estamos hablando de cuando tenía, no sé, 3, 4 años. Más que todo para decir, che, metamos el chico en el club, así se empieza a tener un poco de disciplina, empieza a estar con otra gente. Así que de chiquito me llevaron al club, a mí y a mi hermano. Y nada, fueron pasando los años, a mí me gustaba. Yo siempre lo hice en realidad de hobby, más que todo para divertirme, para estar ahí, ir a pasar un lindo rato, entrenar, moverme, jugar, competir. Si bien no era una competencia, por decirlo wow, pero era algo que era competitivo en ese momento para nosotros. Y estaba buenísimo porque también viajamos a Salta, viajamos a Buenos Aires, para nosotros era todo nuevo. Así que nada, yo por lo menos me enganché, hicimos un lindo grupo eso también es muy importante por ahí, un buen grupo para engancharse y continuar. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo seguí yendo, me gustaba cada vez más. Acá, como te decía al principio, no es tan conocido el béisbol, así que no hay tantísimos jugadores, pero los pocos que éramos hacíamos lo mejor con lo que teníamos. Hasta que llegó un punto en el que, nada, crecí y uno, viste, cuando crece empieza a tomar más decisiones, empieza a tener más responsabilidades y nada, estaba la decisión de seguir o no seguir, ¿viste? Por ahí aparecía fútbol, por ahí aparecía, yo cuando era chico andaba en bici con mi hermano, empezaron a aparecer otras cosas y bueno, uno se empieza a plantear si seguir con esto o no seguir con esto. Y la verdad que a mí me gusta mucho el béisbol, así que nada, yo la verdad que nunca tuve ni siquiera la iniciativa de dejar, porque era algo que me gustaba. Era algo que cuando yo entraba a la cancha no pensaba en nada, me reiniciaba, la pasaba bien. También hice muchos amigos, teníamos un lindo grupo, como ya dije antes. Así que seguí, nunca dejé, pero sí nunca me enfoqué en entrenar eh, para ser profesional, por así decirlo. Porque la verdad que nunca me hubiera imaginado ser profesional, yo lo hacía para jugar. Hasta que un día, yo me acuerdo de esto, cuando era muy chiquito, estábamos en un campeonato, yo me acuerdo que jugaba de posición, no era lanzador, que ahora soy lanzador, y faltaba alguien que tirara la pelota porque ya todos los lanzadores se habían acabado. Y estábamos en un campeonato y habíamos hecho una reunión ahí en medio del campo y bueno, y me dijo, no sé si en aquel entonces era María José o Darío, ¿quién tira? Porque había uno que tenía que tirar. Así que dije, bueno, yo me animo. Y esa fue la primera, en un campeonato fue la primera que agarré la pelotita y lancé. No sé cómo, la tiraba por ahí cerca, me fue dentro de todo bien. No me acuerdo si ganamos o no ganamos, pero yo me acuerdo que la pasé re bien. Desde ahí empecé como a decir, uy, esto está bueno, me gusta, porque yo antes bateaba. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Y nada, me empecé a entrenar, entre muchas comillas, de lanzador, hasta el punto que un día me iba tan bien que me llamaron de la selección argentina y yo ahí dije, yo todo esto lo hacía de hobby, ¿no? No era que me llamaron de la selección argentina. También
porque no había muchos jugadores. Yo me empecé a destacar un poquito y nada, el seleccionado nacional vio que me empecé a destacar y dije, bueno, vamos a probar o vamos a llamar a este chico. Tírame la edad. ¿Cuándo fue que empezaste por primera vez a ser lanzador y cuándo fue el llamado de la selección? No, mira, cuando empecé a ser lanzador, no te quiero mentir, pero era chico, habrá tenido 12, 13 años capaz. Sí, 13, 14, más o menos por ahí. Y cuando me llamaron de la selección habré tenido 18, sí, 18. 18. Pero como yo te digo, yo iba a jugar, a reírme, a pasarla bien, nada. Yo no seguía un plan de entrenamiento. Es más, iba al gimnasio y no seguía un plan de entrenamiento para lanzadores. En esa época, por lo menos acá, no había tanta información, no había tantos entrenadores capacitados para darme el entrenamiento correcto. Y yo tampoco me interesaba mucho, o sea, como te digo, lo hacía siempre de hobby. Nada, me llamaron de la selección para un U21, me parece, que había un viaje a Colombia, me llamaron a una concentración, fui a la concentración, me fue bien. Y me llevaron por primera vez un viaje a los 20 años, me parece. Estamos hablando de 20 años en béisbol, es, por decirte, grande, es muy grande. O sea, imagínate que ahora los chicos se lo firma o se lo empieza a agarrar cuando ya tienen 13, 14 años, ya le ven la proyección, 13, 14 años ya de haber entrenado 5 años, no te digo durísimo en el gimnasio, pero ya que le dan los drills correspondientes a cada posición. Nada, me llevaron la primera vez a este viaje a Colombia, me acuerdo, y estuvo espectacular. Y ahí me enamoré por completo de viajar, de jugar afuera, de cantar el himno argentino en una cancha llena de personas en otro país. Eso fue espectacular a mí. Siempre se me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. La verdad que eso fue lo que más me atrapó de seguir estando en el béisbol argentino, porque estar en el béisbol argentino no es nada fácil. Es mucho sacrificio. A ver, el béisbol acá no es tan conocido como ya lo dijimos antes, por ende no se gana tanta plata jugando acá en el béisbol. Es más, te diría que no se gana nada de plata. Uno, en aquel entonces, yo por lo menos, teníamos que poner plata para los clubes, para los viajes, siempre lo rebuscamos. Si vendíamos rifa, hacíamos empanadas, hasta el día de hoy, te digo, hasta el día de hoy, porque la verdad que no hay muchos sponsors. Eso jugaba en contra, pero siempre se buscaba la forma de viajar o hacer las cosas, siempre se buscaba la forma. Para. Antes de que, porque hermoso todo, ¿sí? Como súper romántico y gracias, boludo. Gracias por dar esa descripción bella. Ahora, hay algo que no quiero pasar por alto y quiero darte la posibilidad, ¿sí? Tener la oportunidad de decir que no. Pero hay una anécdota que yo me acuerdo que alguien me contó de ese viaje a Cartagena de Indias. Si vos tenías 18, yo tenía 14, así que no tengo ni idea. Pero me han contado de que hay una historia en particular en la cual tus poderes de persuasión se hicieron notar con la policía colombiana. ¿Es una historia potable para contar? ¿Te sentís cómodo? ¿Estás invitado? Y mira, Como vos quieras. Y mira, yo no dije nada de Cartagena de India, vos estás bastante bien informado, me parece. Mirá, tengo traje, hermano. No fui a la universidad, pero me podés decir que hice mis investigaciones periodísticas. Digamos que hiciste tu tarea. No, es algo que acá la verdad que no se podría dar mucho detalle. Pero nada, un día salimos y nada, éramos chicos también, no es que éramos chicos, habíamos ido a la playa, me acuerdo que había ya terminado el campeonato, el otro día nos íbamos y nada, estábamos en la playa ahí, éramos varios, pero era la madrugada. Y nada, llegó la policía y nos dijo que nos teníamos que ir, nada del otro mundo. Hermano, hay una parte de la anécdota que es apta para todo público. Bueno, Está bien, no te empuja. Pero usaste tu poder de persuasión para hacerle creer a un policía que 100 pesos eran más valiosos que $100, una movida así. miré cómo te acordás. Bueno, pero claro, los policías no nos querían llevar porque estábamos tomando en la playa y claro, no se podía, nosotros no teníamos idea, habíamos salido de bailar, estábamos en la playita viendo el amanecer, cayeron los policías, acá no se puede tomar, los tenemos que llevar a la comisaría y nosotros, claro, eran las 7 de la mañana, nosotros salimos a las 12, mediodía, o sea, ahí si nos llegábamos, estábamos fritos, todavía estábamos en Colombia.
Así que nada, los policías, no te voy a decir que todos son así, pero uno de los chicos dijo, che, pero tenemos que arreglar de alguna forma porque nosotros no tenemos que ir mañana, le mostramos los pasaportes, los pasajes y todo. Y los policías como que nos dijeron, che, bueno, denos algo porque no se puede terminar así la cosa. Y yo en ese momento, uno, no había llegado nada de plata porque tenía creo que 20 años, dos, tenía nada, billetes de argentinos, que en aquel entonces no tengo idea cuánto habré tenido 100 pesos, una cosa así, que 100 pesos en aquel entonces no era poco, ¿eh? Pero nada, le dije, mirá, yo tengo esto que son argentinos, son 100 pesos, vale, estamos uno a uno, vale aproximadamente $100. Es lo único que tengo, si querés agarrarlo y déjanos ir. Así que el policía agarró los 100 pesos y nos dejó ir, por suerte. Ahí nomás agarramos y nos fuimos al hotel, preparamos las cosas y fuimos los primeros en llegar al colectivo para irnos al aeropuerto. Libertad, libertad, libertad. Listo, ya está. Querías esa parada. Bien. 18 años, tuviste el primer viaje con la selección. Me contaste de lo difícil que es ser deportista, no deportista, beisbolista en Argentina y de que no se hace plata. Si bien a veces hay algunos sponsors que banca el equipo, muchas veces se pierde plata, tenés que encontrar la forma de viajar, de seguir compitiendo. Y esa es la otra, que muchos es como un ciclo vicioso de pérdida de jugadores. Sobre todo mi entrenador, mi primer entrenador, que es Damián Becasese, me dijo, mira, yo dejé de jugar porque no me motivaba las competencias que había. Entonces, cuando no tenés un torneo que te incentive a querer ganar el torneo porque hay una competencia, también se te van muchos jugadores. Pragmáticamente hablando, ¿sí? ¿Cuántos clubes en los últimos 15 años han existido en el béisbol argentino? No necesariamente que sigan existiendo ahora. ¿4? ¿5 en los últimos 15 años? En el béisbol cordobés, disculpa. Okay. En el béisbol cordobés y después en el béisbol argentino, para que la gente tenga una noción de más o menos de cuánto estamos hablando. Sí, sí, esa también es la otra. Como te decía, primero no somos muchos los que jugamos acá en béisbol. Y acá en Córdoba siempre hubo 3 grandes equipos, a lo mejor se suma 1, 2 por ahí, pero imagínate, los torneos eran los fines de semana, te enfrentabas siempre a la misma gente, ¿entendés? Entonces por ahí se pierde ese entusiasmo que decís vos de competencia, de ir a competir con otro, voy el sábado a jugar y tenía que jugar contra ese equipo. Iba el sábado a jugar el próximo sábado y era el mismo equipo. Iba el otro y era el mismo equipo. Yo cuando era chiquito, en aquel entonces eran 3 grandes equipos, me acuerdo que era Dolphin, Arias y estaba La Salle. Esos eran los 3 grandes equipos que siempre estaban en el campeonato, pero era siempre enfrentarse a los mismos, jugar siempre contra los mismos y por ahí. Eso también hace de que el nivel no suba, de que la gente se aburra, de que no haya tanta competencia, que no haya tanto entusiasmo por competencia. Nada, más de 4 o 5 equipos acá en Córdoba no había. Y en Argentina, bueno, en Salta sí, también había 3 grandes equipos también, que al día de hoy siguen estando. Y Buenos Aires siempre se destacó un poquito más por tener más clubes, ahora más que todo tiene más clubes, pero en aquel entonces también no eran más que 3, 4. O sea, estamos hablando que a nivel nacional había no más de 10 equipos competitivos, por así decirlo. Entonces vos ibas a un campeonato y siempre te enfrentabas a los mismos. Si viajabas a Salta, a un nacional, o viajabas a Buenos Aires, o los chicos venían a Córdoba, siempre se veían las mismas caras. Es más, te digo que desde que yo soy chiquito hasta el día de hoy, sigo viendo las mismas caras de siempre. No es que ha cambiado mucho, sí, se han sumado jugadores, algunos otros se han ido, pero han sido, el núcleo siempre han sido siempre los mismos jugadores, esos jugadores de que realmente son apasionados por el béisbol, porque es como decís vos, no tenés un incentivo económico, no tenés un incentivo competitivo. Por ahí si entrabas a la selección, sí, tenías un incentivo económico, te daban una beca, que la verdad que la beca, si bien ayudaba mucho en ese entonces, no es que te permite vivir del béisbol, por lo menos acá en Argentina. Así que era bastante complicado ese tema. Me interesa volver, hermano, al punto en el cual me dijiste que tenés el primer viaje con la selección. Era un sub-21, ¿verdad? Sí, sí. Sub-21, tenés tu primer viaje con la selección. Es ahí, después de ese viaje, que decís, bueno, voy a tener un intento de jugar profesional o de profesionalizarme en esto, de ver si puedo ganar plata con esto, de ver si puedo subir mi nivel. ¿Fue ese el momento? Y pregúntate también
porque para nosotros que éramos más chicos, me dijiste que tenés 32, ¿verdad? Yo tengo 27 el viernes. Tenemos 5 años de diferencia. Nosotros vimos más gente irse a Italia, a Alemania, como que teníamos más gente arriba nuestro en edad que se fue a jugar profesional. Entonces, al menos nosotros teníamos la idea de que se podía llegar. Pero para cuando vos eras joven, o más chico, no había... Sos joven todavía, no, no quise decir, disculpa, mala mía. Para cuando vos eras chico, no había tanta gente que se hubiera ido. Entonces, preguntarte eso, de cuáles eran, más allá de nombre y apellido, que los podés mencionar, ¿qué tantas esperanzas tenías de que esto fuera algo profesional? ¿Y cuándo fue que tomaste la decisión? Y si fue algo también que pudiste, que en ese momento cuando tomaste la decisión, fue algo de, che, bueno, voy a ser jugador de la selección para toda mi vida, como segundo, como profesional, pero voy a tener que tener un trabajo aparte de esto. O dijiste, bueno, voy a ver si puedo vivir de esto en otro lado donde me paguen un sueldo para jugar al béisbol. ¿Cómo fue el proceso de pensamiento a esa edad? Mira, la verdad es que yo creo, ¿no? Como jugador amateur, siempre está la esperanza o el deseo más que todo de poder vivir de eso, porque al fin y al cabo es uno lo que le gusta, y siempre está el deseo ese de decir, che, me gustaría vivir de esto. En aquel entonces, cuando hice mi primer viaje, yo la verdad que me enamoré de la selección argentina y dije, quiero ser jugador de la selección argentina porque yo veía, como decís vos, a los chicos más grandes que volvían de Italia o volvían de Estados Unidos, había varios en Estados Unidos, o simplemente en Argentina, que jugaban acá, que eran más grandes, y uno los veía y decía, mirá, ellos están jugando en la selección nacional de primera, a mí me gustaría llegar ahí. Yo creo que mi primer punto de llegar, mi primer objetivo fue, yo quiero pertenecer a la selección argentina, ya estaba en la sub-21. Yo quería seguir viajando con la selección argentina. Se hacían muchos viajes en aquel entonces. Había mucha competencia. Eso es lo que me gustaba, porque yo estaba siempre compitiendo acá en Argentina, con los mismos. Una vez entré a la selección, con la selección se viajaba mucho, se hacían concentraciones, se viajaba a hacer torneos por ahí, no oficiales, pero se competía afuera, se viajaba, y la verdad que eso a mí me gustaba mucho. En ese entonces no tenía tantas esperanzas de decir, bueno, voy a vivir de esto. Sí quería pertenecer a la selección argentina. Quería viajar con los chicos, quería viajar a representar mi país. Ese era mi objetivo principal. Nunca puse foco en hacerlo profesionalmente. Yo tenía, bueno, una vez que crecí, onda 23, una vez que ya entré a la selección mayor, yo hice foco en quedarme en la selección mayor y nada, buscar un trabajo porque también estudié, porque yo sabía que de béisbol acá no se podía vivir. Nunca me planteé viajar a otro lado, probar suerte ni nada. Pero bueno, con tantos viajes de la selección argentina, ir, venir, un poco me destacaba, tanto acá en Argentina como en los campeonatos. Era un lanzador, yo soy un lanzador bastante particular, que no se ve muy seguido, digamos, para los que no entienden. Los lanzadores lanzan por arriba del hombro, yo voy un poquito más abajo y por ahí es un poco incómodo para los bateadores. No quiero entrar en el detalle de técnico, pero digamos que soy un lanzador un poco extraño. ¿Qué sirve? Así que nada, se ve que en estos viajes de la selección, también contactos de acá, argentinos que jugaban en Italia, hablaban también de los jugadores, che, mirá, está está el otro, ellos nos contaban historias de que iban para allá, de cuánto les pagaban, de cómo era la liga, de eso se hablaba en las concentraciones, cuando uno viaja con la selección, y uno se va endulzando la oreja y nada, empieza a tener otro tipo de deseos. Así que me empecé a interesar un poco más. Había un jugador de que me presentó uno de los tipos de allá de Italia que era el encargado de buscar jugadores y armar equipos. Así que un día hablando con él, me llamó, me dice, mirá, estamos interesados que venga a jugar aquí a Italia, sabiendo que tenía la posibilidad de tramitar la ciudadanía italiana. Eso otra cosa que me abrió mucho las puertas allá en Italia. Tener la posibilidad de tener la ciudadanía, porque si no uno tiene que ir allá a jugar como extranjero. Y con jugar como extranjero o tener que ser un as, porque realmente hay 2 o 3 cupos
por equipo, entonces eso generalmente buscan jugadores que sean muy buenos. En mi caso no era el caso, el mío, por supuesto, no era muy bueno, pero tenía la posibilidad de tramitar la ciudadanía que me ayudaba a estar dentro del equipo, ya que no contaba como extranjero. Entonces nada, me habló el tipo yo tuve que empezar a armar mi carpeta para tramitar la ciudadanía porque estábamos en cero. Así que nada, tuve ahí una decisión bastante complicada en mi vida, de decir, bueno, yo estaba trabajando en ese momento, dije, bueno, a ver, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Porque era dejar mi trabajo, dejar mis estudios, dejar mi familia, dejar todo acá para ir a probar suerte allá, porque no era nada seguro. O sea, sí, el primer año me daban mi contrato, a mí lo que me convencía en ese entonces era que me iban a tramitar la ciudadanía. Yo dije, de alguna u otra forma, esto para mí es una inversión. En aquel entonces Argentina estaba bastante complicado. Dije, bueno, vamos a invertir este año en tramitar la ciudadanía para tener un abanico de posibilidades. Yo sé que una ciudadanía hoy en día te da un abanico de posibilidades, ya sea laborales, deportivas. Así que dije, bueno, vamos a renunciar a todo lo que venía trabajando acá para ir a ver qué pasaba allá. Y así fue. Hablé con este tipo. La verdad que el tipo se comportó muy bien conmigo. Yo le dije que quería ir con mi hermano, que mi hermano también estaba en la misma. Él me había dicho que no, que solamente buscaba un lanzador. En una negociación ahí terminamos cerrando de que también me iba a acompañar mi hermano. La verdad que eso fue fundamental para mí porque una cosa es hacerlo solo, otra cosa es hacerlo con mi hermano, siempre acompañado de una persona que realmente querés, es mucho más, por así decirlo, te amortigua un poco, o es más fácil enfrentarlo, confrontarlo. Me acuerdo que era en la época del COVID, así que nosotros también teníamos bastante incertidumbre en lo que podía pasar, en el tema viajes, si nos dejaban pasar, nosotros no teníamos ciudadanía, el tipo nos manda los pasajes, y vamos para allá, por suerte, ese año salió todo bien, ese año jugamos en un equipo, y la verdad que a mí en ese año me fue fantástico, me fue muy bien, nunca pensé que me podría ir así que nada, ahí empecé como a despegar. Ahí vieron mi talento, les gustó y nada. Pasaron ya 5 años y seguimos yendo para allá a jugar a jugar la liga. ¿Cómo es el cronograma? No sé si cronograma es el calendario de la liga. ¿Cuándo están jugando? ¿Cuántos partidos son? ¿Cuántos equipos son? ¿Y cuándo volvés? ¿Cómo es la movida esa? Mira, se empieza a jugar. Todos los años va cambiando un poquito, ¿no? Pero generalmente a principios, a mitad de abril, se empieza el campeonato hasta finales, mitad de agosto. Eso sería lo que dura la temporada regular. Y después se juegan los playoffs. Los playoffs depende si clasificas o no. Seguís jugando o no. Si no clasificas, hay algunos equipos que juegan por el descenso, por así decirlo. Así que básicamente hasta septiembre más o menos lo que dura la temporada. Y allá en Italia se juega, por lo menos estos años que fui yo, se juega viernes, sábado y domingo. Algunas veces viernes y sábado se juegan 3 juegos por fin de semana. Eso va cambiando también el año. He estado en un campeonato que se juegan 2 por fin de semana, juego con 3. El formato se va cambiando año a año, pero claramente allá es mucho más competitivo. Si bien allá en Italia no es wow el béisbol conocido, pero hay muchos equipos, cada equipo tiene muchos sponsors, entonces allá les da la posibilidad a los equipos de poder contratar gente de afuera, y hasta los mismos italianos, y pagarles por jugar, que eso también está bueno, darles una casa, por ahí algún que otro equipo te da tu autito para manejarte, eso la verdad que está bastante bien organizado. Y nada. Sí, como estaba pensando si preguntarte si puedo hacer un paralelismo con algo acá, pero también incluso si hacer un paralelismo, por decirte, el fútbol es el deporte número 1 acá y en Italia, ¿sí? Entonces, ponle que el béisbol sea algo así como
el vóley acá, en el sentido de que, bueno, tenés algunos partidos que se transmiten por televisión, tenés sponsor, vóley, handball, algunos más chicos y más atrás. Ahora, las sociedades económicamente están construidas distintas, entonces quizás los jugadores de vóley acá tampoco no sé si ganan plata o si tienen sponsor, no sé cómo funciona la liga, entonces estoy hablando gilada, pero no sé si tienen las mismas capacidades o el mismo acceso a recursos, tanto monetario como de pago de sueldo, como también esto que me decís que te paguen un auto o que te den donde vivir o de que te den esas cositas extra, digamos. Pero ahora que ya estamos llegando como a la actualidad en el cronograma de cómo fue tu historia y tu desarrollo en el béisbol, tanto de eh, humano como de edad, porque son muchos años, hermano. Como no hay una historia de Fede Robles sin el béisbol, si me decís que empezaste a los 4 años. Y más allá de eso, quiero meterme derecho en el béisbol o también en el deporte. Sé todo lo técnico que tengas que saber, así como estamos hablando entre nosotros y las personas que lo van a escuchar y X, todo bien, hacemos lo que podemos. Ahora, estaba pensando en un par de cosas. Una, vamos a mencionar a tu tío, que es Darío Martín, que es el manager del equipo de primera de Dolphins de hace 20 años por lo menos, dirías. Sí, sí, no solamente el manager de Dolphins, sino que el encargado de Dolphins de llevar a cabo los entrenamientos, siempre estuvo presente. Hoy en la actualidad es manager también de la selección argentina, ha sido manager de la selección argentina en años pasados también, así que él está muy metido desde mucho antes que yo en el béisbol. Así que sí, sí. Buen dato ese, yo estoy perdido en el béisbol, yo no estoy muy metido y sí, Darío es actualmente el manager de la selección argentina de béisbol en su segundo término. En su segundo término. Pero bueno, algo que me supo decir, de que por ahí, viste, si te quedas callado y haces preguntas, que bueno, yo de chico tenía esta tendencia, sin saber que iba a terminar acá hablando con vos en la calle, tenía la tendencia a hacer preguntas a gente más grande y cerrar el orto y tratar de escuchar a ver qué me decía. Y Darío, si te callas, Darío tiene una montaña una fuente de sabiduría para tirarte. Y algo que me decía es que él empezó siendo jugador de posición. Jugador de posición significa cualquiera que no es un lanzador, básicamente. ¿Puedo decir que el catcher es un jugador de posición? No. ¿Sí? Ok. Cualquiera que no es lanzador es un jugador de posición. Él empezó siendo jugador de posición, él jugaba en segunda base y me dijo que en algún momento en el cual ya él estaba en la madurez de sus años deportivos, vamos a decir, pasados los 30, empezó a probar con ser lanzador. Y dice que lo que le encantaba de ser lanzador es que el juego pasa por vos. La particularidad del béisbol es que generalmente los deportes que tienen, el equipo que tiene la pelota está atacando. El béisbol es lo contrario. El equipo que tiene la pelota está defendiendo a que no le hagas puntos, no le hagas carreras, que es el sistema de puntos que hay en béisbol. El juego pasa por el lanzador. Si el lanzador no tira, ahora hay también conteos de tiempo en el que el lanzador tiene que tirar la pelota, pero antes no había ese conteo de tiempo, entonces el que marcaba el tiempo del partido era el lanzador. Sigue siendo de alguna manera. Y todo el juego pasa a través del lanzador y de esa batalla que tiene constantemente entre el lanzador y el bateador, si bien puede haber gente en las bases, pasa sobre todo por eso. Lo que él me decía es que marcas el tiempo del juego, pero también la atención que se te presta a vos. ¿Entendés? Como mientras vos estás lanzando, yo que jugaba de jardinero o de outfield, yo estoy comiéndome los mocos hasta que vos tires. Únicamente cuando vos tirás, cuando vos te preparás para tirar y estás tirando, es cuando empieza el juego y el movimiento, pero no tenés esa tensión, sos uno más. A menos que la pelota vaya hacia vos, que eso es la pregunta que siempre me hacen, como, bueno, entonces vos estás quieto hasta que alguien te tira la pelota donde estás vos. Sí, pero vos estás siempre jugando siendo lanzador. Entonces me hablaba sobre eso, sobre qué tan activo es y también sobre la atención. Vos tenés la pelota, todos te están mirando a vos. La foto, la atención, los ojos están en vos tenés la pelota. Entonces preguntarte sobre eso, también te quiero añadir otra cosa, que es esto, hermano. Nosotros estamos hablando acá, podemos estar pasándola bien y estamos tranquilos, quizás estamos eufóricos, estamos celebrando, pero estamos hablando. Creo que lo que me hice consciente después de dejar de jugar al béisbol es que el deporte te da la chance de por unos pocos segundos ante un público limitado que le interese lo que estás haciendo y al menos ante tus compañeros y el equipo de frente, te da la chance de ser un héroe por unos pequeños segundos. Y eso me parece que es lo fascinante, como lo intoxicante de volver es que podés salir campeón. Y bueno, celebra y el asado después, pero en esos segundos el haber conseguido el objetivo, sobre todo cuando un deporte en equipo, hay otro, es distinto en eso entre los deportes individuales y en equipo, pero podés ser un héroe. La gente te puede aplaudir, puede celebrar lo que hiciste y creo que eso es lo más valioso que por ahí se sabe implícitamente y no se considera tanto, yo no lo he visto tan considerado, sobre el atractivo del deporte, quizás uno de los atractivos del deporte es ese.
el que por unos segundos podés ser superhumano. Lograste un objetivo que era súper difícil. ¿Cómo te cae esto? Y tírame las dos cosas, como agárralo por donde quieras, como esto de la búsqueda del heroísmo y de conseguir el objetivo a través del deporte, y también sobre esto de la atención y el carácter especial que tiene el lanzador, y dame toda la personalidad y quizás no solo lo individual, sino lo solitario que quizás puede ser lanzador. Contame cómo ha sido tu experiencia sobre esto. Sí, mira, es como decís vos, el lanzador puede ser un héroe como también puede ser un villano. Lamentablemente o afortunadamente es así. Ser lanzador, sí, está todo el foco, toda la gente que va a ver un partido, los jugadores, la gente de afuera, todos están mirándote a vos como lanzador. Como decís vos, el lanzador tiene la capacidad, no la capacidad, es el que maneja el juego, ya sea con los tiempos, si bien ahora los tiempos están un poco limitados por el reglamento que va cambiando día a día con la actualidad. El lanzador sigue teniendo ese poder de lanzar cuando él quiera, de mover el juego, de ralentizarlo, de ponerlo más rápido. La verdad que ser lanzador no es nada fácil, no es nada fácil. Hay muchas personas que dicen que los lanzadores sí o sí tienen que ser unos locos. La verdad que se siente mucha la tensión. Uno como lanzador tiene que, más que todo, saber gestionar toda esa tensión, esa presión en el juego, porque llega un momento en el juego de que realmente la presión es alta, picheo por picheo, y uno siempre tiene que mantenerse a la vista de los otros, como demostrando que no está tensionado, como demostrando que está tranquilo, por más de que las cosas no le estén yendo bien, por más de que las cosas no estén saliendo como uno quiere. La expresión corporal del lanzador por ahí juega un rol fundamental a la hora de jugar, porque los bateadores ven eso. Los bateadores, la gente, el otro equipo está constantemente mirándote, y si vos te mostrás débil, el otro equipo te come. Y quiero hacer una añadidura sobre esto. Otra cosa que dijo, me supo decir Darío, es que está esta guerra psicológica, más allá de uno tira la pelotita, el otro trata de pegarle, hay una guerra psicológica constante entre el lanzador y el bateador, y va mucho de eso, mucho de cómo estás mentalmente y cómo te mostrás físicamente, determina el resultado de ese turno al bate. ¿Ha sido tu observación? Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La expresión corporal, yo cuando estoy lanzando, vos ves el bateador puede venir con perfil bajo. No quiere decir de que el bateador que venga con perfil bajo no pueda tener éxito en el enfrentamiento, o que el lanzador con perfil bajo, pero es distinto. Por ejemplo, yo cuando voy a lanzar, ver un bateador que vos lo ves, que tiene muchas ganas de batear, que dice como que yo te voy a batear, tirarlo por ahí, como dice el Dibu Martínez, vení que te como, cosas así. Esas cosas se ven y se sienten. Y por ahí hacen la diferencia a la hora del enfrentamiento. La expresión corporal en el béisbol, no digo que lo es todo, pero en su mayoría sí, sí. Y sí, es un duelo más que físico, es un duelo mental que se hace entre el bateador y el lanzador. Es un juego, si bien es un juego muy técnico, también es un juego muy mental. Porque si uno lo domina mentalmente al bateador, o el bateador lo domina mentalmente al lanzador, tiene muchas chances de tener éxito, ya sea el bateador o el lanzador. Así que nada, eso también hace mucho la diferencia. Me sale, quizá sea obvio para las personas que juegan al béisbol, pero para las que no juegan al béisbol, me sale apuntar sobre este carácter que también hace muy particular a este deporte, más allá de esto que hablamos de la pelota, la tiene el equipo que defiende. Otra particularidad es que es un deporte en conjunto, es un deporte en equipo, pero también muy individual y lleno de estadísticas. Hoy por hoy están todos llenos de estadísticas, pero el béisbol particularmente se pueden medir. Eh, Está bien, es en conjunto, pero según qué haces vos cuando estás al bate, eso se mide y eso afecta positiva o negativamente al equipo. Quizás cuando estás jugando al fútbol,
si un pase no te sale bien o no, es como que te podés esconder más. Pero cuando estás bateando, al igual que cuando estás lanzando, cuando estás bateando, sos vos solo ahí. Entonces, también tiene este carácter de ser un juego en equipo, pero también tener esa particularidad de que es muy, muy individual. En que si la cagás, se va a notar, y si tenés éxito, también se va a notar. Volviendo a esto del heroísmo, me interesa preguntarte en cómo lo has sentido y en cómo ha sido esta. Quizás ves el fútbol, sos un hincha de fútbol, sos hincha de Talleres, ¿verdad? Has visto partidos. Cuando gana Talleres, esto está probado y está medido, lo han medido en Inglaterra. Cuando tu equipo de fútbol gana, tu testosterona sube. Cuando tu equipo de fútbol pierde, tu testosterona baja. Entonces, hay un efecto psicofisiológico en si tu equipo gana o pierde, al que vos hinchás. Ahora, estar adentro de la cancha es potenciado. Entonces, preguntarte cómo ha sido para vos y cómo lo vivís a día de hoy. Presumo que ya quizás la experiencia te va quitando un poco o te vas amoldando a saber sobrellevar tus emociones, pero cómo es todo ese viaje que solamente la gente, la gran mayoría de la gente lo ve por tele, pero el hecho de que estés jugando un sudamericano y estés en la final de un sudamericano, ¿cómo se siente y cómo convivís con esas emociones de saber que la presión está en vos, sobre todo siendo lanzador, la presión está en vos y podés ser un héroe y todos te pueden aplaudir y te pueden mandar llenar de mensajes de sos un grande, sos un crack y celebrarte, o podés ser la razón por la que tu equipo pierda y tenés que convivir con eso en el momento? Porque mañana va a llegar, sí o sí va a llegar mañana, pero ahora estamos acá y tengo la chance de cagarla o de ser un héroe. ¿Cómo convivís con eso en el momento? Mira, al principio esto te podría decir que fue lo más difícil de ser lanzador, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, la presión que uno siente de arriba en el momento del partido, por así decirlo, esa presión de decir, o soy el héroe y recibo 1 millón de mensajes y la gente me aplaude, o soy la razón por la que pierde mi equipo. O sea, no hay término medio. Lamentablemente, cuando uno es lanzador, o lo gana o lo pierde el juego. Al principio fue bastante difícil, fue muy difícil. Llantos, enojo, frustración, un montón de sentimientos. Obviamente cuando uno no le salen las cosas como uno esperaba, todos esos sentimientos. Y después mucho trabajo mental y decir, bueno, el béisbol es un juego, estoy jugando, es un deporte. Yo me acuerdo siempre, Darío nos decía, antes de empezar una final, un partido importante más que todo, porque por ahí los partidos que no eran importantes, no se sentía tanta presión, no había tanto nerviosismo ahí. Sentir presión puede ser bueno o puede ser malo. O sea, lo puedes usar a tu favor o en tu contra. Te puede jugar en contra. Y si te juega en contra, vos podés ser uno de los mejores lanzadores y te va a ir mal, te va a ir mal. El tema de muchas veces, Darío, nuestro entrenador, cuando éramos más pibes, nos decía, chicos, vayan a jugar, esto es un juego. No sientan presión al ir a lanzar una pelota, por más que sea la final, por más que sea la final del Sudamericano, porque presión es otra cosa, presión. Presión es, por ejemplo, él siempre nos ponía un ejemplo de tener un hijo y no saber cómo darle de comer. O sea, estar en una situación complicada, tener un hijo y decir, che, no le puedo dar de comer. Eso es realmente lo que, cuando se debería sentir presión. A mí siempre me va a quedar grabada esa frase que decía él. Y desde que yo entendí esa frase, que claramente no fue la primera vez que me lo dijo, yo voy y juego como si fuera un juego. Como si fuera un juego, sabiendo que está la posibilidad de ganar, sabiendo que está la posibilidad de perder. Eso no quiere decir que yo no vaya con todo el entusiasmo de ganar. Yo soy un tipo que la verdad que cualquier persona que esté alrededor mío y me conozca más o menos, va a decir que soy muy competitivo, ya sea para jugar al uno, a las cartas, al truco, a los dados, lo que sea, yo no. Siempre compito, siempre quiero ganar, siempre tengo ese deseo de ganar, siempre. Entonces, esto no quiere decir de que yo iba a lanzar o decir, bueno, que pase lo que pase, total, si es un juego, si gano, gano, si pierdo, pierdo, no. No quiere decir eso. Yo siempre quiero ganar, siempre tengo la mejor predisposición para ganar, pero sabiendo y permitiéndome perder, sabiendo que está la posibilidad de perder, porque en el juego uno gana y otro pierde. Y estadísticamente hablando, y siendo realista, uno no puede ganar siempre. Es como decías vos antes, en el béisbol es algo que
si bien en los deportes hay muchas estadísticas, en el béisbol hay muchísimas más estadísticas, tanto individuales como grupales, y yo entendí de que no puedo ir en contra de las estadísticas, y las estadísticas dicen que en algún momento alguien tiene que perder, ya sea de 10 partidos, perdés 1, 2, 3, 4, eso bueno, lo determinará la estadística. Pero nada, aprendí mucho a no frustrarme tanto con una derrota. Sí me frustro, por ejemplo, cuando cometo algún error mental o cosas de que realmente no me podría permitir a esta altura de mi carrera. Cosas que por ahí te pasan cuando sos novato o rookie, por así decirlo. De esas cosas sí me da un poco más de frustración. Pero el tema de ir ahí, dar lo mejor y ver que lamentablemente no se pudo llegar al objetivo que por ahí era ganar, bueno, paz, paz. Realmente antes me ponía muy mal, hoy en día me lo tomo con más calma. Sí, duro, hay que hacer un duelo, no es que te digo, oh, perdí, voy a festejar, no, ya está, me olvido de todo. No, no es así, no es así. Obviamente uno tiene un tiempo de duelo, pero bueno, ese tiempo de duelo, lo que antes duraba a lo mejor 1 o 2 días, por ejemplo, nosotros jugamos el sábado y perdíamos, un ejemplo, ¿no? Yo estaba todo el sábado mal, todo el domingo mal, hasta el lunes que empezaba a entrenar de nuevo. ¿Entendés? Hoy en día a lo mejor sí, el amargor dura muchos días, pero lo bueno que tiene el béisbol, como todos los deportes, es que siempre tenés revancha. Siempre tenés revancha, siempre tenés la posibilidad de salir de la cancha y volver a tener la posibilidad de ganar. Entonces eso me mantiene más tranquilo. En el sentido, hoy perdí, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque eso ya no se puede cambiar. Yo entendí que eso ya no lo puedo cambiar. Y yo esté mal, esté bien, esté como esté, no va a cambiar. Entonces es mejor hacer el duelo lo más rápido posible para recuperarse de eso, aprender de ese, si hubo o no hubo errores, aprender de la derrota, aprender de la victoria, y seguir adelante. Y seguir adelante. Este es un juego que no solamente por partido y partido, ¿no? Sino por picheo y picheo. Porque yo puedo hacer un lanzamiento y ese lanzamiento ya pasó, sea bola, sea strike, sea out, sea ponche, sea fly, sea rolling, sea jonrón, eso ya pasó. Entonces, eso te da el béisbol que es, en cada lanzamiento, tenés que tener la capacidad de olvidar eso que pasó y prepararte para lo que sigue. ¿Entendés? Y eso es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr porque te la sacan de jonrón, te empataron el partido o te dieron vuelta el partido. Entonces vos después vas a pichar, vas a seguir jugando con no el mismo entusiasmo o un poquito más de perfil bajo, ¿entendés? Entonces, esa capacidad que uno tiene de recuperarse de un error, de una derrota, de un picho malo, de un jonrón o de lo que sea, es fundamental más que todo para el lanzador. También para el bateador, porque el bateador va viendo picheo, pero el bateador tiene un turno cada 9 jugadores. El lanzador tiene que estar lanzando a 9 jugadores, seguido, ¿entendés? Entonces, con los años como lanzador, eso es lo que más pude desarrollar o aprender. Tener esa capacidad de separar de lo que ya pasó de lo que viene. Porque si vos te enfocas en lo que ya pasó, es mucho más difícil lograr el objetivo de lo que viene. Sea el próximo pitch, el próximo partido, el próximo inning. Por lo menos eso es de mi experiencia es lo que yo más aprendí como lanzador y lo que mejor puedo gestionar. Hay veces, obviamente, de que la bronca, las emociones juegan muy en contra, lamentablemente. Pero ahí está la capacidad de cada lanzador de poder gestionar estas emociones para o no demostrarlas, porque las emociones siempre se sienten. Y esa es la otra, las emociones siempre se sienten. Siempre uno como lanzador tiene que tener la capacidad de no demostrar esas emociones negativas al adversario, porque el adversario se alimenta de eso, digamos. Bueno, me gusta mucho el juego. Como que no hay ninguna duda sobre que me gusta mucho el juego. Ahora, a través del tiempo, y supongo que del crecimiento y de las experiencias, voy entendiendo más todo el aspecto psicológico, también por interés mío en particular sobre esto. Tengo un par de cosas para decirte. Una, preguntarte sobre... te las voy a tirar las dos, vos agarrarlas como quieras. ¿Te voy de una? Claro. Voy de una, Sí. hermano. Sí. Sí. Pasa que, bueno, está bien, vamos de una, Vamos de hermano. una, Vamos de una. Este aspecto psicológico, ¿sí? Esto de no demostrar las emociones. ¿Tenés un modelo de vos mismo, de Fede, que es un lanzador? ¿Me entendés lo que voy? Como hay actores. Cuando quizás vos sos Fede y cuando subís a ser un lanzador, cuando subís al montículo a lanzar,
sos Fede el lanzador. Y quizás cuando estás con tu hijo sos Fede el padre. Entonces, ¿pensás que tiene como una personalidad distinta al vos del día a día? ¿Pensás que hay un extra de, no sé si es una palabra en español esto, pero bravado? O de valentía o de riesgo, de animarte a más. ¿Pensás que hay una personalidad tuya que corresponde a el deportista y el lanzador? ¿Y cómo es esa personalidad y cómo la has construido, si es el caso, cómo la has construido a través de los años y cómo la has formado? Sí, sí, yo creo que uno cuando se sube al, a la- al monte, tiene que tener su personalidad. Cada lanzador tiene su personalidad. Hay lanzadores que son más expresivos, otros lanzadores que son menos expresivos. Eso, eso lo, eso lo va determinando cada uno, lo va construyendo cada uno, como vos decís. Claro, Disculpa, te interrumpo. Por ahí puede ser distinto a la personalidad del día a día, a eso hoy, como que es una personalidad creada para ese momento, o pensás que siempre se va con lo que está afuera de la cancha. ¿Cómo lo ves? no, no, yo creo que se va construyendo y creo que eh, depende de cada uno, eso depende muchísimo de cada uno. Yo he conocido lanzadores que son muy, muy juguetones, por así decirlo, muy charlatanes afuera, y hablan y joden, y están así todo el tiempo como activos, y cuando se van al monte, cambian por completo su personalidad, se ponen mucho más serios, más tranquilos, más relajados. En mi caso, yo soy también uno de esos que fuera o dentro del campo, no jugando, soy uno de los que jode como, como lanzador. El lanzador no juega siempre. Cuando te ponen, jugás en la defensa y después cuando vas al ataque, estás en la manga con los chicos. No es siempre el juego. Entonces, ese es un lugar donde se presta mucho para las conversaciones, de todo. Yo soy uno de los jugadores que siempre está activo, siempre está riéndose, hablando con uno, jodiendo. Hay muchos que me dicen que soy bastante hartante, por así decirlo. Es la verdad. Yo si me veo de afuera, también te digo, soy muy hartante. Pero nada, yo por lo menos cuando subo al monte intento tener la mayor capacidad de concentración sin perder, eh, sin perder esto de divertirme. Hay veces que la concentración es tanta, hay veces que tu concentración de ganar, de lograr el objetivo es tanta, más a nivel profesional o a nivel cuando vas a jugar con la selección. Es tanta tu concentración de decir, bueno, tengo que lograr este objetivo. Y empezar a pensar, si no lo logro, si yo intento esas cosas no pensarlas. Yo siempre intento pensar en que voy a lograr esas cosas, esos objetivos, pero siempre tratando de hacer foco en no olvidarme de divertirme, no olvidarme de que esto es un juego, de que estoy con porque realmente los chicos de la selección son todos mis amigos, y eso también hace a la personalidad, por lo menos la mía, de divertirme, de reírme, que si pasa algo gracioso nos reímos, porque por ahí uno dentro del deporte, el lanzador está visto como que no tiene que hacer muchas muecas, no tiene que hablar, no tiene que reírse. Para mí hay momentos y momentos. Claramente está bien, a mi criterio, reírte con tus jugadores, de alguna jugada, de algún fallo de algún jugador. Por ejemplo, yo cuando era chico, alguno me hacía un error, y yo me enojaba con mi amigo, con mi compañero, y decir, loco, ¿por qué me hiciste ese error? Pensando que era algo personal. Y la verdad que el que sale en la cancha, nadie quiere hacer un error, nadie. Entonces aprendí eso también, de que nadie quiere hacer un error y que no era algo personal. Entonces, en vez de enojarme con mi compañero, darle un aliento y decir, che, la próxima va para vos, la próxima te va a salir, o reírme, se te pasó entre las patas, o alguna tontería de esas. Siempre intento, como te digo, mantener el foco en el objetivo, concentrado, pero sin perder el foco tampoco en divertirme y que es un juego. Tenía una antes, ahora tengo otra más. La voy a llevar de a una, Vamos pero no me las voy a olvidar, boludo. La vas ahí sumando, no te vas. Eh, Me abriste esto de... Querés ganar. Ese es el objetivo del juego. ¿Viste? Es un juego. El hecho de que podés perder, podés ganar, es un juego, querés ganar.
De eso va el juego, si no, no hay juego. Si entramos al juego, ¿viste? Algunas jugaste siendo que sos competitivo. Algunas jugaste con alguien que no es competitivo y decís, pero no puedo jugar con vos. Si no querés ganar, no puedo jugar con vos. Entonces, para que haya un juego, los dos tenemos que querer ganar. Ahora, para que haya un juego, tiene que haber reglas. Para ser un buen jugador, tenés que seguir esas reglas. Entonces, creo que quizás hay juegos, quizás la vida es un juego, el béisbol es un juego dentro de la vida y hay como metajuegos. La vida es un metajuego, es un juego lleno de juegos más grandes. Está esta frase que quizás como la has escuchado, como la he escuchado yo sobre todo es, no importa ganar o perder, importa divertirse. A mí me parece que esa frase es subóptima. Quizás otra frase es, no importa ganar, no importa perder, lo que importa es cómo jugás el juego. No la he escuchado tanto puesta de esa manera, pero parece que tiene más sentido. Ahora, podés hacer trampa, podés meterle la traba a alguien para ganar, pero si querés ganar, ¿por qué no jugar contra niños de 10 años? Porque si lo que importa es ganar, podés jugar con alguien que sea muy inferior a vos en pos de ganar y tener esa W y así listo. Subí las estadísticas. Ahora, me parece que de alguna manera, en realidad el objetivo del juego, más allá de ganar y de que hay un objetivo... ¿Viste Harry Potter? Bueno, ¿viste el Quidditch? Ganan metiendo las pelotas a través de los agujeros. Al mismo tiempo, dentro de ese juego hay un metajuego que es, si agarras el snitch dorado, ganás el juego completo. Entonces, ¿y qué? Lo que simboliza el snitch, que es brillante. El snitch es un círculo y tiene alas. En ese sentido, y vuela de una manera en la cual no está predeterminada. Entonces, en ese sentido, lo que hace el buscador de la snitch es prestarle atención al movimiento caótico que representa este círculo con alas, que es el caos en sí mismo, es prestarle atención y tratar de convivir con el caos y de agarrarlo y de hacer orden a través del caos. Después te meto a esto que también me interesa preguntarte sobre el... Ya te lo traje, disculpa. Un punto de vista que explica la realidad es el taoísmo, y el taoísmo va de tratar de convivir en la línea, el camino del Tao va de convivir en la línea entre el caos y el orden. Y te quería preguntar sobre eso en términos psicológicos, ahí vamos ahí. Ahora, sobre esto del juego y el metajuego. Querés ganar, pero si querés ganar y querés tener un rival decente, un oponente que te haga sacar lo mejor de vos, quizás el metajuego, más allá de si hoy a la tarde ganás o perdés, es ¿voy a ser mejor jugador después de esta experiencia? ¿Cómo te cae esta proposición de que más allá de jugar para ganar este enfrentamiento, este duelo entre equipos, jugamos para mejorarnos como jugadores y en el mejor de los casos, más allá de mejorarnos como deportistas, mejorarnos como personas? Porque presumo que aparte de ser un buen jugador de béisbol, todos esos aprendizajes de presión es ponerle un plato de comida a tu hijo en la mesa, o de estar presente sin importar lo que pasó atrás, eso lo has extrapolado y lo has llevado a tu vida. ¿Cómo te cae esta proposición de que más allá de jugar el juego en pos de ganar este enfrentamiento, se juega el juego en pos de mejorarse como deportista y de ser mejor en el juego, pero también de aprender a vivir y de ser humano? Y en tal caso, el juego es una representación hiperreal de la realidad convencional. ¿Cómo te cae eso? Sí, mira, vamos por parte. Yo creo que ganar es ganar. Yo creo que, no, yo creo que una persona que juega es competitiva, no va a jugar para perder, no va a jugar para decir, uy, me divertí porque perdí o porque no. No, o sea, yo creo que los que son realmente competitivos y van a jugar algo, no. Más allá de, como decís vos, ganar o perder, no es lo mismo ganar a chicos de 10 años sabiendo que vos sos altamente superior, porque ahí no hay competencia. La satisfacción de ganar ganar en ese juego, en lo que sea que hayas ganado, no es tan satisfactoria como ganar contra un equipo o un adversario que es competitivo, que realmente quiere ganar al mismo nivel que vos, que lucha por ganar, que quiere ganar y que vos lo ves que quiere ganar. ¿Dirías que te obliga a sacar lo mejor de vos y eso es lo que lo hace divertido? El que quizás haya más de vos de lo que antes sabías y que esto te está obligando a sacarlo. ¿Cómo te suena? Sí, sin lugar a dudas, porque, a ver, si vos tenés un equipo que siempre gana, porque los otros son muy, muy inferiores, ese equipo siempre se va a mantener igual. No va a decir, yo quiero mejorar para poder... No, porque no tiene que mejorar, o sea, no tiene nada que mejorar si sigue ganando. El tema es cuando te ganan. Cuando te ganan, decís, tengo que mejorar para poder ganar.
Y eso es para mí lo que te lleva a querer seguir trabajando, a querer seguir mejorando. Si bien en un partido uno gana y uno pierde, yo creo que al final y al cabo, el que gana es el que aprendió algo de ese juego. Porque sí, el tipo ganó un partido o perdió un partido. Pero el que ganó, ¿aprendió algo? Si aprendió algo, no solamente ganó en el partido. Ganó, y acá llegamos a la vida de uno. Ganó experiencia, vio sus errores, aprendió de sus errores, ¿entendés? El que perdió el partido y aprendió algo. Si no aprendió nada, no solamente perdió el partido, perdió la experiencia, ¿entendés? Y eso también, como decís vos, se lleva a la vida, porque en la vida uno triunfa, fracasa, se equivoca, se cae, se levanta. Y ahí está también lo que te ayuda mucho en el deporte, y esto que te decía antes, de picheo tras picheo, de equivocarse y seguir. En este caso, si lo transmitimos a la vida, de fracasar en algo y seguir. Que al final del cabo, si uno fracasa en algo y sigue, se levanta, no es para mí no es fracaso. Está bien, fue una equivocación, fue un retraso, fue un tropiezo, pero si uno se levanta y se levanta y se levanta, ¿cómo alguien le gana a una persona que nunca se rinde? Esa es lo que yo veo. O sea, si vos te perdiste ayer, bueno, hoy vamos a ganar. Perdiste hoy, bueno, mañana vamos a ganar. Y así, en algún momento, estadísticamente hablando, tiene que ganar, ¿entendés? La perseverancia hace magia. Aunque uno no parezca, aunque uno siempre vea la derrota, el tropiezo, el fracaso, si uno persevera, realmente trabaja para poder levantarse, para poder lograr esos objetivos, ya sea en el deporte, ya sea en la vida, yo creo que tarde o temprano a uno que trabaja de verdad con el corazón le llega el momento del triunfo. Es inevitable. Hermano, me sale hacer una declaración. ¿Cómo se dice? Una declaración de responsabilidad o abdicación de la responsabilidad, que es, nunca pisé una universidad y todo lo que conozco lo conozco por haber visto videitos de YouTube. Así que agárralo todo con pinza. Creo que es el taoísmo y creo que el yin y el yang es el símbolo que apunta a esta cosmovisión entre caos y orden, ¿sí? Creo, haciendo énfasis en creo. Agárrenlo con pinzas. Pero teniendo esto en cuenta, ¿sí? De que esta proposición que trae es el mayor sentido de vida se encuentra en el balance entre orden y caos, ¿sí? Acá estamos tranquilos. Pensá si estuviéramos, bueno, esto lo pongo muy seguido a este ejemplo, pero pensá si estuviéramos en Irán, ¿sí? En las calles de Irán. Caemos en Irán, ponemos estas dos sillitas y queremos hablar. Hermano, vamos a estar paranoicos, vamos a estar pensando en si nos puede pasar algo, no porque Irán sea malo, simplemente porque no sabemos cómo comportarnos allá. Acá sabemos cómo comportarnos, sabemos que la gente, en su gran mayoría, no tiene intenciones de cortar esta entrevista o de hacer ningún daño o de robarnos. Entonces, eso hace que podamos estar tranquilos y que haya cierto orden psicológicamente hablando. No sé cuánta atención has prestado en esta última hora que estamos hablando en la gente que está pasando atrás tuyo o en tu protección de la integridad, de tu integridad física sobre la gente que está pasando. Presumo que no le has prestado casi nada de atención o nada de atención. Y eso es lo que nos permite prestar atención a la conversación que estamos teniendo. Porque hay un poco de caos en lo que yo te estoy tirando a ver cómo vos lo recibís y viceversa. Cuando vos me estás tirando algo, yo no sé qué vas a decir. Por ende, hay algo nuevo, hay una novedad y hay algo que está ordenado. El suelo no se está moviendo. Si hubiera un terremoto, no podríamos tener esta conversación. Entonces, llevarlo al béisbol y a la psicología del béisbol. Este que usted me está diciendo de cada picheo, cada lanzamiento cuenta y tengo que estar concentrado en ese momento y no otra cosa, no en lo que pasó, no en lo que puede pasar. Sé que quiero ganar, pero si estoy pensando en que quiero ganar, no estoy concentrado acá. Sé que la acabo de cagar, pero si estoy concentrado en que la acabo de cagar, no estoy concentrado acá. ¿Pensás que hay que tener un orden psicológico? Hay un botón, algo que había propuesto uno de los jugadores que conocemos, creo que fue Leo Simosa, es que había un papel que era como un botón y que si apretabas ese botón era como un botón de reset, de reinicio. Me lo acuerdo. Entonces eso, como de volver a centrarte en la tarea que tenés al frente. Por ejemplo, presumo que vos esta tarde tenés que trabajar, tenés que llegar y cocinar, tenés que comer, tenés responsabilidad, tenés mensajes que responder, tenés que lavar ropa, tenés un montón de cosas, pero estás concentrado en eso, no estás presente acá. Entonces tu desarrollo y tu performance acá va a ser subóptima. ¿Pensás que
sobre todo siendo lanzador y toda la presión que cae en vos, es necesario tener un orden psicológico en pos de concentrarte en el caos que puede pasar en la situación después de tirar el lanzamiento. El bateador puede pegarle, puede agarrarle, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, en pos de estar concentrado en cómo lidiar con el caos que está por pasar. ¿Pensás que tiene que haber un balance de igual proporción de orden psicológico? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, claramente sí. Cada uno, a medida que se va conociendo, va viendo cuáles son las posibilidades que tiene para reiniciarse, por así decirlo, del caos. En este caso, como me ponía el ejemplo de Leo, él cada vez que se jugaba un partido, agarraba un papel, dibujaba un botón y, no sé, por ejemplo, se ponchaba, el tipo iba a apretar el botón como para decir, bueno, me reinicio, no pasó nada. Eso es un... Eso está comprobado científicamente que eso ayuda muchísimo el cerebro. No quiere decir que uno tiene que hacer esas cosas, uno lo puede hacer mentalmente, el proceso claramente, sin la necesidad de ayudas externas. Pero para mí tiene que ver también mucho con el enfoque. No solamente en mi deporte o lo que yo hago o a cualquier deporte. Mientras más enfoque, más posibilidades de rendir mejor tiene uno. Es como decía vos, por ejemplo, yo ahora tengo que pensar en volver, cocinarme, lavarme mi ropa, las tareas diarias que hace una persona normal día a día. Por ahí un jugador profesional, el único, tiene tantas personas trabajando a su alrededor, que el único enfoque que tiene él, lo único que se tiene que preocupar es en jugar. Ya sea el fútbol, sea el béisbol, sea el rugby, sea el vóley. Entonces, para mí eso, el enfoque que te da, que un montón de personas estén trabajando alrededor tuyo, para que tu enfoque solamente sea en concentrarte, en rendir bien en la cancha, te da muchísimas más posibilidades de rendir mejor, de que tu cabeza esté más tranquila, de que haya menos caos en tu cabeza y que tu cabeza esté concentrada simplemente en un solo objetivo. Porque no es lo mismo un jugador que tiene que lavarse la ropa, que tiene que hacer las compras, que tiene que cocinar, que tiene que darle de comer a sus hijos, que tiene que salir a trabajar, que tiene que hacer un montón de cosas que un jugador de que no se tiene que preocupar por nada más que estar en la cancha para entrenar y el partido. Para mí eso hace muchísimo la diferencia, eso creo que es lo más cercano al profesionalismo. Que todas las personas que estén alrededor tuyo estén trabajando para que vos solamente te puedas enfocar en hacer eso. Y todas esas personas que están alrededor de uno trabajando, porque es un trabajo, para que vos puedas hacer tu trabajo que es jugar, para mí todas esas personas también forman parte del equipo, porque hacen que esa persona tenga menos caos en la cabeza, sientan por ahí, por así decirlo, menos presión, porque el tipo solamente se tiene que presionar por presionar, entre comillas, para jugar, y no por llevar a los chicos al colegio, o darle de comer, o preocuparse por la comida, o por comprar cosas, que al fin y al cabo, por ahí son tareas que uno las puede realizar, pero suman, si uno quiere buscar el mayor rendimiento deportivo, lamentablemente. Está comprobado claramente de que mientras más enfoque y solamente en eso tengas, más son las posibilidades de rendir mejor. Tiene sentido, hermano. Lo quiero llevar, quiero tener un ejercicio con vos de algo que nos hicieron hace un día de lluvia en un entrenamiento cuando teníamos 12 años, que es hablar de las reglas no escritas del béisbol, ¿sí? ¿Qué se te viene en la cabeza cuando te digo eso? Lo primero que se me viene a mí en la cabeza es el pitcher y la voluntad de tirar a pegarle a alguien. Pero tírame, en tu experiencia también hay mucho de eso, de qué tanto sabes jugar al béisbol o qué tanta cultura de béisbol, qué tanto conocimiento de la esencia del deporte tengas, se ve medido, sobre todo cuando vas a jugar afuera, deportes que son naciones, que son principalmente beisbolistas, sea Cuba, sea Venezuela, sea República Dominicana, habrá otras, te miden según cuánto sabes estas reglas no escritas. A mi entender. Preguntarte si esa es tu observación también y cuáles son algunas de esas reglas no escritas que son importantes tener en cuenta en cuanto a cómo reaccionar si pasa tal cosa. ¿Qué se te viene a la cabeza sobre eso? Mira, sí, hay reglas no escritas del béisbol, así como reglas no escritas de cualquier deporte, que tienen que ser respetadas. No es que deben ser, tienen que ser respetadas. Más que todo porque uno le falta el respeto al otro equipo. Y cuando sucede eso, siempre hay algún tipo de problema. A ver, hoy por hoy
si bien hay reglas no escritas del béisbol muy básicas en el sentido que todo el mundo las conoce, o debería, todo el que juega el deporte debería conocer esas reglas no escritas, también hay muchas mentalidades de cómo se tiene que jugar. O sea, no es la misma mentalidad que cómo se juega en Japón, que cómo se juega en República Dominicana, que cómo se juega en Argentina, cómo se juega en Italia. Yo, por lo menos, he compartido béisbol con muchos jugadores de distintas nacionalidades y cada uno tiene su personalidad para jugar, tiene sus propias reglas. Y el problema es cuando se enfrentan dos equipos que tienen reglas diferentes y cada uno quiere cumplir sus propias reglas. Ahí yo creo que está el verdadero conflicto, o cuando entran en conflicto los equipos. Claramente hay, por ejemplo, una regla no escrita del béisbol de que si vas ganando por mucho, no se puede robar bases, por así decirlo. Y el otro equipo va y roba base. El otro equipo te puede fundamentar, no, yo quiero hacer la diferencia de 10 para gastar menos lanzadores, para poder tener más disponible, etcétera, etcétera, etcétera. El otro equipo te dice, no, o sea, me estás pisoteando. Entonces ahí es cuando viene el conflicto, el lanzador le tiene que lanzar pegar al bateador y siempre se arma este quilombo, sí o sí. No, así en el rugby, tengo entendido que en el rugby el respeto está demostrado porque más pisoteado sea, más respeto es, ¿entendés? Entonces, es como te digo, depende de cada deporte, depende de cada nacionalidad también. No sé cómo será en otros deportes, pero en el béisbol te puedo decir que el dominicano juega de una forma, el japonés de otra, el italiano de otra, y cuando se enfrentan por ahí, hay veces que es un problema bastante serio. ¿Querés que nos movamos? El solcito está pegando ahí el sol. Está pegando el solcito. Ahora. Sí. Más, hermano, me hiciste bañar en la mañana. ¿Cómo solo? Me hiciste bañar en la mañana. Yo vengo a la tarde acá. Esto es sombra, pura sombra. Imagínate, el sol está del otro lado. Entonces tengo toda la sombra del Monse y del Facu derecho. No, Estoy haciendo trabajar. hermano, no me pasa seguido. No estoy acostumbrado. ¿Nos movamos un poquito? No, estoy bien. Lo único que te voy a pedir es, podemos apagar la cámara, puedo tomar 2 minutos de break. No te quiero faltar respeto viendo el celular mientras estoy hablando con vos, pero tengo programado, quiero ver si viene alguien después de esta conversación, entonces quiero ver si me respondió, si viene, si no, para estar tranquilo sobre Dale, eso. tranquilo, Así que tranquilo. cortamos y la arrancamos de vuelta. Dale. Bueno, hermano, me has roto todos los esquemas hoy. Me ha hecho ahí en la mañana, me pega el sol en la frente, boludo. Ahora estamos en naranja, estamos en otra localización. Tenés los lentes. Igual no, si me ofreciste los lentes, tenía esa gentileza. Vamos a ver qué onda, hermano. También te dije, me vuelve loco toda esta movida de la cámara y vamos a ver en qué quedó la imagen, pero No, pero se ve bien, ¿eh? Yo creo que se ve bien. somos bonitos. Esa es la diferencia, boludo. Después vemos cómo se ve. Estábamos hablando, me interesa retomar por ahí por las reglas no escritas del béisbol, ¿sí? Lo que se te venga a la cabeza, lo que creas que es lo más interesante para las personas que no sepan del béisbol, que sepan que existe esta regla no escrita. Me hablaste de si vas ganando por mucho, contrario al rugby, que el rugby ellos ven como una señal de respeto el no jugar a medias, ¿sí? Entonces, si podés destruir a alguien, le ganan por 70 puntos. En el béisbol, si vas ganando generalmente por, ¿qué dirías? 7, 8, ya deberías dejar de robar bases, dejar de tomar ventaja de otro equipo y ganar con esa diferencia. Al mismo tiempo, por ahí te puedes jugar en contra porque nunca se sabe si te lo dan vuelta. Es sutil. Bueno, ese es lo que yo te voy a decir, de que hay equipos, jugadores, nacionalidades, de que piensen diferente. De que piensan esto, de decir, che, 6, 7 no me bastan. Yo necesito tener por lo menos 10, 15, ¿entendés? Entonces por ahí los equipos, el béisbol va cambiando día a día, así como todos los deportes, y ya hoy en día, por ahí, una diferencia de 6, 7, y se ha demostrado ya en grandes ligas, en campeonatos profesionales, de que 6-7 no es diferencia a la hora de asegurar un partido, por así decirlo. Entonces están estos conflictos de roba, pero va robando con 7. Yo creo que otra de las reglas no escritas, es que hay muchas. Podría ser una de no el lanzador, no lanzar a golpear, por así decirlo, porque hay muchas veces de que en un enfrentamiento entre un bateador y un lanzador hay pica, y uno de los dos termina ganando, ya sea por un jonrón o por un ponche. Entonces el lanzador o el bateador espera al próximo turno en el béisbol se dice perrear, como que gozarlo, descansarlo, y el lanzador puede lanzar a golpear.
Yo como lanzador, particularmente no me gusta lanzar a golpear, porque yo al frente mío tengo un rival. No es mi amigo, es mi rival. Y así como mi rival es un jugador, que es un atleta igual que yo, y está haciendo exactamente lo mismo que yo que jugar. Entonces, si yo le lanzo y lo golpeo justo en la parte en la que no lo tenía que golpear, y se hace mal y queda fuera de poder jugar por culpa de mía, intencionalmente, yo no estaría nada a gusto. Sea el rival que sea, no, por lo menos mi pensamiento es así. Esa es otra para mí, de las otras reglas no escritas del béisbol. ¿Hay alguna regla no escrita sobre que hay alguna situación en la cual lo tenés que hacer? ¿O estás como, entre comillas, obligado por la situación a tener que golpear a un rival? Bueno, sí, claramente sí. Hay veces de que uno como lanzador tiene que dejar esto de lado y dejar las cosas personales y hacer lo que tiene que hacer un lanzador. Uno de los ejemplos claros es, por ejemplo, cuando el corredor de primera, se lanza a segunda en slide para cortar el doble. Una cosa es para cortar el doble, otra cosa es con la intención de hacerle daño al fildeador que está haciendo el out. Cuando se interpreta de que las intenciones del jugador que estaba corriendo las bases no era cortar el doble play, sino hacerle daño a tu compañero, bueno, ahí ya cambia la cosa, porque vos sos mi rival, no sos mi enemigo, pero en el momento de que vos te metiste con mi compañero, sea o no sea un amigo, con mi compañero de equipo, para hacerle daño, ya ahí lo cambia todo. Ahí ya a mí la verdad que es como que salta la chispa y no importa. Ahí va pelotazo obligado. No te digo directamente a la cabeza, pero vos le tenés que demostrar al otro equipo de que vos sabes que el otro, que ellos te faltaron el respeto y se lo tenés que devolver. Y ahí está en el otro equipo, sí, hacer quilombo por esto, cuando es algo que se lo merecían, o quedarse callado. Generalmente se arma quilombo, porque esos momentos de tensión son muy frágiles. Son muy frágiles, siempre hay uno o dos jugadores que se rompen y empieza a tirar la bronca y ya uno se rompió, todo el equipo se rompió. Esa podría ser otra posibilidad. Ok, entonces el mensaje es, si buscas dañar a mi compañero, eso tiene un costo, de alguna manera. Le tiras un pelotazo. Después está en el otro equipo aceptar que este individuo, que también hay que tener el factor de individualidad y de equipo, este individuo cometió un error y este es el costo y lo tomamos y seguimos el partido. O si piensa que le estás pegando injustamente, claramente es voluntario. Elegiste pegarle a ese bateador. Ahora, ¿lo vamos a tomar o vamos a pelear sobre eso? Ahí se puede desembocar. También el árbitro juega. El árbitro juega, entonces también está cómo lo ve el árbitro, que también es una apreciación de las reglas no escritas. Como permito que este pelotazo pase o sabiendo que es un pelotazo a propósito, decido echar al lanzador. Eso también es, ha sido en tu experiencia? ¿También depende mucho del árbitro eso? Sí, para mí depende muchísimo el árbitro. Creo que el árbitro seguro comprende las reglas no escritas del béisbol, y está al tanto de todo lo que está pasando claramente, porque se ve, es algo evidente dentro de la cancha. Y después está en la decisión, en el criterio del árbitro, si expulsar al jugador, al lanzador que intentó lanzar una pelota pegada intencionalmente, que en teoría debería ser así, sea o no sea por las reglas escritas del béisbol, debería ser así. Un lanzador que lanza un lanzamiento con la intención de golpear al bateador, debería ser expulsado, al igual que el corredor que se lanza de slide con la intención de hacer mal al fildeador. Eso también debería ser apreciación del árbitro y ser expulsado. En ambos casos, para mí, deberían ser expulsados. No sé bien cómo son las reglas, pero todo depende de la apreciación del árbitro. Por eso, ahí está el conflicto. Por ejemplo, el equipo que estaba defendiendo, que casi parten a un jugador, o que lo partieron, ¿por qué no? El árbitro hace vista gorda y no lo ve, o dice no haberlo visto, o para su apreciación no tuvo la intención, y para el equipo que recibió el golpe tuvo intención, claramente el lanzador va a tirar un pelotazo. Y cuando se tira el pelotazo, eso es mucho más evidente de lo anterior. Porque
es muy evidente. Si pasó una jugada ahí media de tensión y después viene un pelotazo, cuando en todo el partido hubo un pelotazo, es bastante evidente para el árbitro. E inmediatamente después. Exactamente, tiene que ser inmediatamente después. Claro. Tiene que ser inmediatamente. Tiene que ser claro el mensaje. Bueno, hermano, se me vino otra a la cabeza, que es cuando el árbitro no te está cobrando. Vi una jugada hace poco de esto, de hecho. Me sale seguido, de hecho. Hay una jugada que es cuando el árbitro no te está cobrando algunas pelotas que deberían ser strike y que le está cobrando bola, o que no te está cobrando como a vos te gustaría que te cobre. Por ahí se puede haber una señal con el receptor, con el catcher, tirar una pelota un poco levemente más alta y que el catcher no la agarre y que le pegue derecho a la protección en el pecho del referee, ¿cómo por dónde se le dice? Del umpire, del árbitro. Preguntarte simplemente, sin aclaración, si alguna vez lo has hecho a eso. ¿Ha habido alguna instancia en la cual has tirado un pelotazo que se le pasó al catcher y le pegó en el pecho a un árbitro? Mira, ganas nunca me faltaron. Bien. Eso está clarito, pero no, la verdad que nunca lo hice con ningún receptor. Yo creo que eso ya es una falta de respeto grande, no solamente el árbitro, sino el deporte. Atentar contra un árbitro porque no te gusta la sentencia del árbitro no me parece nada justo. Si bien en el momento te da bronca, te parece injusto, nada meritocrático, podés tener la percepción que vos quieras, pero nada te justifica hacer algo como eso. Para mí, a mi punto de vista, a mi parecer. No lo he hecho nunca y pretendo continuar así. Yo le tengo mucho respeto al juego, mucho respeto a los árbitros, por más que hagan bien o mal su trabajo. Sabemos que los árbitros en cualquier deporte, entre muchas comillas, son un desastre. Sobre todo en el béisbol. Sobre todo en el béisbol y sobre todo en el béisbol argentino. Por ahí no tenemos las mismas opiniones, pero no lo he hecho nunca. Son muy pocos los árbitros del béisbol argentino, Daniel. Como tenemos que resistir con los que hay y no tratarlos mal, incluso si son malos, porque ¿quién nos va a arbitrar si no? Entonces tenés que convivir con eso. Claro, imagínate que nosotros tenemos pocos árbitros y encima los pocos árbitros atentamos contra los árbitros. Claro. No. Más allá de que seamos pocos o no me parece nada justo. Me parece una burla al deporte. Hermano, tenés que tirar un pelotazo, ¿sí? Si pasa esto de alguien atenta contra la integridad física de un compañero de tu equipo, tenés que tirar un pelotazo porque es lo correcto. Ahora, ¿dónde tirás el pelotazo? Vos sabés que esto nunca lo he preguntado y no sé bien cuál es el estándar. Presumo que también tiene que ver con la gravedad de cuánto de qué tanta fue la cizaña con la cual se dañó a tu compañero. Pero generalmente, ¿cuál es el estándar y a dónde apuntas? Yo particularmente, en muy pocos casos me ha tocado tener que lanzar pelotazo intencionalmente, pero las veces que claro, porque la adrenalina en el momento es muy alta, y lo primero que se te viene en la cabeza es no, le tiro la cabeza. Pero no, o sea, la intención no es, en ese caso, la intención no es hacerle daño al bateador, sino hacerle entender al equipo de que tenía que pagar por lo que hizo anteriormente, ¿entendés? Entonces, lo que duele no es el pelotazo, lo que duele es la intención, ¿entendés? Por así decirlo, la falta de respeto al lanzar intencionalmente a un jugador rival y hacerle entender que fue a propósito. Ese para mí es el mensaje más doloroso, más allá del pelotazo. Pero yo, las veces que me ha tocado hacerlo, yo por lo menos le he apuntado a la parte del cuerpo, nunca a la cabeza. A la cabeza no. La cabeza no, es muy peligroso. La verdad que una pelota de béisbol es muy dura. Si bien tienen casco, ¿no? Es muy peligroso. Y estamos hablando de que si pegaste en la cara o en algún lugar justo, podés llegar hasta terminar con la vida de esa persona. Entonces, siempre apuntando al cuerpo. Al cuerpo. A las piernas no, al cuerpo. Cosa que un poquito tiene que doler. Dale. Pero aparte, más allá del dolor o de qué tan propenso sea a que se lesione la otra persona, es como, ¿qué es lo más probable que le pegue? Porque lo peor que puede pasar es que lo tire a propósito a pegarle y no le pegue. Eso es una falla total. Bueno, me ha pasado. Claramente me ha pasado. Es tanta la bronca, voy a decir, la quiero tirar muy fuerte, que le duela, y la pelota pasa por atrás del bateador, ¿entendés? O sea, y ahí es mucho más evidente. No solamente que evidente, sino que no le pegaste.
pero todo el mundo sabe que le quisiste pegar. Sí, sí. O sea que me ha pasado en alguna que otra casa. Me recuerdo que me ha pasado, seguro, seguro. Qué dolor, hermano. De todas formas los bateadores, en estos casos, saben, el que sabe jugar béisbol, el que sabe jugar pelota, sabe que le van a pegar. Entonces el tipo tiene dos posibilidades. El que sabe jugar béisbol y sabe que su equipo cometió un error, se queda paradito y recibe el pelotazo, se queda callado y va a la primera base. O el otro está atento a tratar de esquivarlo porque sabe que le van a pegar. Eso ya es dependiendo de cada bateador, de cada jugador. Pero Déjame abrir esa otra regla nueva escrita, que viste que las reglas nuevas escritas van, hasta que ya decimos, no, bueno, acá no sabemos qué hacer, haz lo que quieras. Ahí, ¿sí? Si sabes que te van a pegar siendo el bateador, ¿qué deberías hacer? Porque me han dicho, a mí me ha tocado ser, una sola vez, ser el receptor de un pelotazo inmediatamente después de un encontronazo en las bases. Y me tocaba recibir el pelotazo. Y yo dije, yo sé que viene el pelotazo, pero no sé qué hacer en esta situación. Entonces lo recibí. Y lo recibí en el peor lugar posible, porque venía a pegar, yo quise esquivarlo para atrás, no pude y me dio acá en las costillas. Horrible. Y después, como decís vos, el pitcher no tenía nada en contra mío, sino que tiró el pelotazo sabiendo que me iba a pegar y mientras el pelota estaba en el aire, se fue contra nuestro banco para armar quilombo. Entonces pasó eso. Saludo al Chueco, que le tengo mucha estima y lo recuerdo con mucha alegría. Mis costillas también lo recuerdan. Ahora, ¿pensás que lo correcto es recibir el pelotazo y tratar de esquivarlo? Es incorrecto porque me han dicho esa misma vez, me dijeron, si vos tratás de esquivarlo, dejás en evidencia que te quiso pegar y a la próxima, si te tira a pegar al próximo lanzamiento, ya el árbitro lo tiene que echar, pues no podés dejar pasar o hacer la vista gorda con 2 o 3 veces que te querían tirar el pelotazo. ¿Cómo te suena cada razonamiento y en dónde caes en ese debate? sí, a ver, para mí depende de cada jugador eso. Depende de cada jugador caer o no recibir un pelotazo, saber que no es personal. Saber que no es personal porque muchas veces a los lanzadores, más que todo acá en Argentina, contra los equipos que nos enfrentamos, que siempre son los mismos, nos ha tocado tirarle pelotazo a tipos que son amigos nuestros, ¿entendés? Como decir, puta madre, le tengo que tirar un pelotazo a un amigo. En ese momento no es amigo. Cuando uno entra en la cancha, se convierte en rival. Entonces uno tiene que saber dejar de lado eso. Y uno como jugador, bateador en este caso, que tiene que recibir un pelotazo, va a depender mucho de cada uno. Pero a mi criterio, si yo fuera bateador, yo recibiría mi pelotazo y me iría primero tranquilito. Si es que, a mi criterio, me lo merezco. Me lo merezco como equipo, no como jugador. Ya después está en mi equipo si entra y hace quilombo o no. Pero uno como jugador siempre se tiene que mantener en el perfil de jugador. Igual que el lanzador, cuando el bateador le dice algo o cuando se quieren pelear, ahí se miden mucho las intenciones de cada jugador. Porque si el lanzador se queda sobre el monte, solamente intenta defenderse, el árbitro aprecia estas cosas, no tiene por qué expulsarlo, por ejemplo. Pero siempre se expulsa al que va adelante en la pelea, al que tiene la iniciativa, al que busca. Si uno se queda y hace las cosas que tiene que hacer, por más que después haya una pelea, ya sea por la iniciativa de tu equipo, porque tu equipo te va a defender, siendo compañero te defiende. Vos no tuviste nada que ver, ¿entendés? Entonces podés seguir jugando, quedas ¿cómo se dice? Tu respeto como jugador intacto. Yo opino eso. Después cada uno tendrá la opinión que cada uno tendrá, ¿no? Hay jugadores que le pegan un pelotazo y no se la bancan y van a pelear de uno. Por más de que no haya pasado nada anteriormente, ¿no? O sea, como que se lo toman personal. Sí. Volviendo a esto de la individualidad dentro del deporte en el equipo, hay muchos egos. Y como, ¿cómo me voy a tirar un pelotazo a mí? Y también tiene un costo eso. Entonces hay muchos mensajes. Fede, ¿hay algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo que te hubiera gustado que te pregunte? ¿Algo que te gustaría añadir que no hayamos hablado, que te hubiera gustado tocar? En este momento no se me ocurre nada. No. 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 Hermano, antes de dejarte ir, me interesa preguntarte sobre tu experiencia en Italia. Si llevan 5 años que vas jugando allá, me has hablado un poco de lo deportivo. Me interesa preguntarte sobre tu experiencia viviendo en el exterior, ¿sí? Que también, más allá de ser un deportista, de élite, de ser parte de la selección argentina, sos un argentino viviendo afuera. ¿Cómo ha sido tu experiencia de
de no estar cerca de tu familia, de tus amigos, de tu cultura, si bien Italia es de las culturas más similares a las nuestras. ¿Cómo ha sido tu tránsito por esta experiencia? Sí, como decís vos, allá en Italia hay muchas costumbres muy parecidas a las de acá. Claramente es muy distinto también. El primer año, el segundo año, costó muchísimo, más que todo no ver a mi familia, a mis amigos, el día a día. Yo estaba muy acostumbrado a la vida acá, a estar en mi zona de confort, porque acá claramente yo me siento en mi zona de confort. Tengo todo, tengo el auto, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mis amigos, etcétera. Allá cuando fui, está bien, el primer año tenía a mi hermano cerca y ya. Este, al principio sí fue difícil. Cuando se terminó la temporada, instantáneamente me quería volver para Argentina. Decir, sí, hay muchas cosas lindas allá, se vive, por ahí la calidad de vida es mejor, en tanto seguridad, organización. Este, la comida, la verdad es que me gusta mucho la comida italiana. Eh, pero a medida que fueron pasando los años y volví a Argentina después de cada temporada, eh, me costaba más tener, a ver, yo que terminaba la temporada y ya me quería volver en los primeros años. Después de que pasaron un par de años, terminé la temporada y me quería quedar ahí o ir de vacaciones o trabajar o quedarme simplemente ahí a estar, a vivir. Pero me seguía faltando ese volver. Entonces me quedaba un tiempito más después de la temporada, ya sea en el club, ayudando a los chicos, trabajando, etcétera. Y tipo para las fiestas, ya como que me pesaba el volver. Quería volver, pasar mi veranito acá. Pero después de estos años, cuando llegaba acá, me topaba que acá las cosas siempre, a mi criterio siempre, nunca cambiaron, siempre estuvieron siempre igual. Cuando yo cambiaba mucho, ¿entendés? Irse del país solo no es nada fácil y te hace crecer en muchos ámbitos. Y cuando volvía decía, mirá, está el mismo kiosco de siempre, está acá lo mismo ¿entendés? Entonces pasaba un tiempito acá en Argentina y decía, puta madre, tengo ganas de volverme a Italia. Después de, no sé, un mes, una cosa así. Hoy por hoy tengo ganas de estar en Italia. La verdad que allá ya he encontrado, no te digo que mi zona de confort como la tengo acá, pero me he construido mi zonita de confort. Ya entiendo un poquito más al país, entiendo un poquito más a la gente, entiendo cómo funciona, entiendo cómo funciona el sistema, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por dónde moverse, por dónde no moverse, cómo moverse. Con quién hablar, con quién no hablar, dónde jugar, dónde no jugar. Uno a medida que va teniendo experiencia ya va aprendiendo un montón de cosas y la verdad que hoy por hoy vuelvo a Argentina y lo que me pasaba antes cuando iba a Italia que quería volver a Argentina, hoy vuelvo a Argentina y ya tengo el deseo de querer volver a Italia. ¿Lo sentís como una casa o que se está convirtiendo en una casa para vos, Italia, como un lugar me dijiste, hablaste de la zona de confort? ¿Pensás que de alguna manera puede ser no sé si casa, un hogar, un lugar al cual te gusta volver y te gusta habitar? Yo creo que mi hogar siempre va a ser el lugar donde nací, que acá Córdoba, mi casa. Sí, ese va a ser el indiscutido, pero sí, yo creo que también uno va construyendo su propio hogar. Así que sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí, me está gustando mucho vivir allá, me acostumbro mucho a la vida allá, es muy lindo, hay muchas cosas. Si bien estamos lejos del lugar donde nacimos, donde crecimos, de donde nos desarrollamos, allá hay mucho que ver, mucho que aprender. Así que a mí particularmente me gusta mucho, me gusta. Me gusta mucho también lo que es la seguridad. Yo no paso mucho tiempo acá en Argentina, la verdad, pasaré 3 meses al año, y no me muevo así en sectores que son por ahí muy inseguros, pero allá yo con el tema seguridad estoy muy tranquilo y eso es algo que en mi vida, hoy en día, a la edad que tengo, ya empieza a pesar bastante en la balanza. Es una de las cosas que más pesa en la balanza. Así que sí, me gusta, me gusta. Creo que
Es lo que más he escuchado es eso, hermano. Como la gran diferencia de vivir en Europa es la tranquilidad. Cuando te dicen, no, bueno, sí hago más plata, lo que sea, pero la tranquilidad del poder salir de tu casa y no tener que... No sé cómo fue tu crianza, ¿sí? Sí, esa es la otra, en el tema económico. Por ahí, allá en un trabajo normal, cualquier persona puede conseguir un trabajo normal en blanco, de lo que sea, y puede vivir tranquilo, pagando su alquiler, comiendo su comida, tranquilito, a lo mejor puede o no ahorrar algún que otro eurito, pero no es tanto por la parte económica, es más por la parte seguridad, por la parte gente. Ya la gente está muy enfocado también en lo suyo, no se mete con los otros, si bien hay robos como en toda parte del mundo, ¿no? Pero en tema de seguridad, hoy por hoy, como te dije antes, en mi día hoy en día como es mi prioridad. Mi prioridad es estar tranquilo mentalmente, saber que puedo salir a la calle a cualquier hora y saber que me puedo comprar un celular, saber que lo voy a tener en mi celular a menos que se me rompa, porque no me lo van a robar. Es muy difícil que me lo roben. Así que nada, esa tranquilidad hoy por hoy es muy pesada en la balanza. Es una de las cosas que más pesa en mi vida en Italia. Y por qué las razones yo quiero volver a estar allá, o sea, o armar mi zona de confort allá. Te quiero preguntar algo, hermano, que no sé, nunca sé cómo medirlo, así que va a ser puramente tu percepción, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu percepción? Primero, te estaba por preguntar sobre tu crianza. Yo desde que me crié era como tenés que salir a la calle y tenés que estar alerta, como cuídate el culo, mira atrás tuyo, como Sí. arriba del hombro. Entonces siempre eso ha sido como el mensaje de casa, como cuidado cuando salgas a la calle. No andes con el celular, siempre lo mismo. Ahora, ¿cómo es tu percepción? También tuviste un viaje en Italia, ahora estás viviendo en Europa. Yo tuve 5 años en Europa. Cuando volví, de alguna u otra manera me traje esa tranquilidad mental adentro, esa tranquilidad de seguridad la traje adentro mío psicológicamente, lo cual no es necesariamente reflejo de la sociedad acá en Córdoba. Pero yo estoy más tranquilo, como yo siento que no me van a robar. No sé si es peligroso o no, pero ya el enfoque lo cambié. Preguntarte en tu experiencia, siendo que tenés estos 5 años en Italia y bueno, de todo el tránsito de tu vida ha sido en Córdoba, preguntarte si pensás que Córdoba se ha vuelto un lugar más seguro de cuando vos tenías 10 años, ahora tenés 32, hace 20 años. ¿Córdoba era un lugar más seguro o es más seguro hoy y antes era más inseguro? ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde estás yendo la balanza en ese sentido? Yo la verdad que hablar mucho de esto, Percepción. sí, sí, no tengo idea. Hoy por hoy lo que veo, también yo no me muevo en muchos sectores, así que no sabría decirte bien, pero sí lo que veo en las calles, la gente, por lo que yo veo hoy por hoy, la gente está más tranquila, hay mucho más cuerpo de seguridad en las calles, veo muchos policías en la calle, en cada esquina, por ahí. Eso por ahí a la gente lo deja tranquilo, si bien no es una seguridad, sí que haya un policía, pero te da una cierta seguridad, te dice, bueno, por lo menos hay un policía. Yo por lo menos a mi percepción, mi pobre percepción de hoy de lo que es seguridad, la veo un poco mejor, la veo un poco mejor, sin lugar a dudas. Déjame ventilar sobre los policías, boludo. Sí, hay policía, boludo, pero vos sabés que no pueden hacer una bosta por el protocolo. Entonces no los podemos tocar hasta que nos agarren, nosotros no podemos tocar. He visto gente puteando policías así, puteándolos, porque saben que el protocolo dice que si yo no te agarro, y vos sos el policía, si yo no te agarro, vos no podés accionar sobre mí. No hay tal regla de desorden del orden público, vale. Así que sí, están ahí, pero están agarrados de los huevos los policías. Así que bueno, espero que haya un cambio sobre eso. Para que tengan más chances de que la sociedad esté ordenada y de garantizar el orden. Pero bueno, en eso, quería ventilar un poquito de acá y sacármelo del pecho, hermano. Está bien. Hermano, eso ha sido todo. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras por alguna razón ser encontrado en redes sociales. Este es el momento. No, más que todo a la gente que se quedó viendo hasta ahora, muchísimas gracias. Si a alguno le interesa jugar béisbol, preguntar, acercarse, nosotros estamos en el Club Dolphins, Madre Sacramento 1600, allá en Villa Eucarística. Para los chicos de Sola Norte, tengo entendido que están entrenando en el Camping San Martín. Eh, Puedo dejar mi Instagram, si alguno tiene alguna duda de béisbol o de lo que sea, @roblesfede.
me pueden preguntar cualquier cosa, preguntar información, si quieren jugar o no jugar béisbol. La verdad que es un deporte que se está desarrollando mucho en estos últimos años acá en Argentina. Hay mucha muy buena información, porque tenemos gente, entrenadores trabajando directamente en Estados Unidos, en los sectores más profesionales del béisbol mundial, que nos bajan información, la mejor información y la más valiosa en el momento. Así que nada, cualquier persona que esté interesada, ya sean chicos, grandes, jugar, tienen ahí mi contacto para preguntarme, sino también buscar en Instagram Club Dolphins. Ahí seguramente va a haber mucha información de béisbol. Y estaría bueno que la gente se empiece a interesar también un poquito más, para que así los sponsors empiecen a aparecer y pueda crecer realmente el béisbol acá en Argentina. Porque, si te soy sincero, por lo que tenemos, ¿sí? Como jugadores, staff, todo, hemos hecho mucho con lo poco que tenemos. Yo creo que si nosotros empezamos a desarrollar un poquito más el béisbol y tener más gente, podemos hacer muchísimo más, muchísimo más. Así que nada, eso, mandar un saludo a la gente, a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi club, a mi entrenador, y nada, eso. Fede, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde, hermano. Ha sido un gusto. Muchas gracias, boludo.